Vamos entonces a lo que en este momento nos toca. Yo voy a tomar un poquito de esta agua, no sé si era para mí o si Dani tomó de acá y se me pegan las mañas de Dani. Pero bueno, frente a la necesidad dice que no hay pan malo, así que... El tema que hoy vamos a tocar lo he titulado Promesa, Milagro y Testimonio. Y la base para esto la encontramos en la mayor parte en el capítulo 4 del libro de Josué, los versos del 1 al 24, es todo el capítulo. Este libro de Josué narra la historia de Israel. Todavía no eran nación, era un conjunto de una gran cantidad de personas descendientes de Jacob. Acababan de salir de la esclavitud en Egipto. Bueno, no acababan de salir, hacía 40 años habían salido de la esclavitud en Egipto. Habían andado por el desierto 40 años y ahora estaban en la entrada de la tierra prometida. Estaban allí. Todavía no habían entrado a lo que literalmente era la tierra prometida. Estaban, como dice la Escritura, allí del otro lado del Jordán. No son nación, pero están llamados a serla. Y frente a esto, entonces es el momento en el que comienza así la verdadera conformación como nación de ese pueblo, de los descendientes de Jacob. Todo hace falta, ¿sí? Por lo cual todo está en construcción, no tienen nada, no tienen territorio, no tienen una ley, una constitución, no tienen ejército, tienen que conformarlo. Están en medio de una población a los cuales ellos tienen que declararle la guerra, pero que por otro lado es gente acostumbrada a la guerra. Ellos no, ellos vienen de una condición de esclavitud, de haber sido nómadas en el gran desierto que está allí en ese territorio. Tienen que prestar atención al pasado, al presente y al futuro, porque no tienen nada, simplemente son una cantidad de gente que está rumbo hacia un territorio. Y para conformarse como lo que Dios quiere que ellos sean, ellos tienen que recordar su pasado, tienen que recordar quiénes son. Recordar quiénes son. Es importante que usted y yo sepamos quiénes somos, ¿sí? Necesitan recordar por qué y para qué están allí. El río está allí enfrente, un río caudaloso. Ellos están del otro lado está la tierra prometida. Todo lo que necesitan, todo lo que buscan, todo lo que desde siempre se les ha prometido está del otro lado, está enfrente. Ellos necesitan cruzar, necesitan ir hacia allá. Y ellos están allí para cruzar e ir al otro lado. Dios hace un gran milagro. Y ellos atraviesan ese lugar, atraviesan el Jordán. Y tienen que recordar siempre de que son los descendientes de Jacob, porque Jacob es descendiente de Isaac, Isaac es descendiente de Abraham. Abraham fue el primer hombre al que Dios llamó viviendo en lo que hoy es Irak. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré y haré de ti allí una nación grande. Te bendeciré y te exaltaré. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo maldeciré. Fue el llamado de Dios a Abraham. Y dice el texto que Abraham salió sin saber a dónde iba, por pura confianza en Dios. Y se encaminó
¿Cómo lo dirigió Dios? No lo sabemos, el texto bíblico no nos lo dice. Pero lo dirigió hacia la tierra y de alguna manera le dijo cuál era la tierra que le había prometido. Lo llevó a caminar por toda aquella tierra. Lo mandó una vez que estuvo allí a que caminara por toda la tierra, que no se detuviera mucho tiempo en ninguna parte, porque le dijo: todo lugar que pise la planta de tus pies será de tus descendientes. Y lo hizo Abraham. Lo hizo, caminó durante toda su vida. Se detuvo en algunos lugares breve tiempo, pero siempre seguía caminando. Tenía una promesa: todo lugar que pise la planta de tus pies será de tus descendientes. Luego Abraham muere y queda Isaac, su hijo, su segundo hijo, que hereda la promesa de Dios, a quien Dios le hace la misma promesa que le había hecho a Abraham, se la repite a Isaac, le dice lo mismo. Posteriormente Isaac tiene sus hijos y el segundo hijo es Jacob. Y a Jacob Dios le hace la misma promesa. Esta tierra es para ustedes, esta tierra se las voy a dar a sus descendientes. Y Jacob durante su vida se dedica a hacer todo lo que Dios le dice. Tiene una numerosa familia de 12 hijos, y algunos de los cuales son terribles, terribles al extremo. Son capaces de vender a un hermano y de decirle a su papá que las fieras lo destrozaron. Mienten una y otra y otra y otra vez. Algunos al extremo de que son perversos, no solamente malos, sino perversos. Pero es curioso porque Jacob se empecina en una cosa: en mantener a su familia, todos sus hijos y sus descendientes bajo su cobertura. No importa qué malos sean, tienen que estar bajo mi autoridad, porque Dios ha dicho que de mis descendientes va a formar su primer pueblo. El pueblo figura de lo que posteriormente sería la iglesia. Y Jacob los mantiene allí. Es curioso ver que en unos momentos, siendo ellos aún abuelos, Jacob los reúne y los regaña como si fueran niños. Y les dice: tienen que estar allí, porque la bendición de Dios está en que ustedes estén bajo mi cobertura, que estén conmigo, porque la bendición de ustedes les llega a través de mí. Es la actitud de Jacob. Y cuando le toca entrar a Egipto, porque allí descubre que está su hijo, que supuestamente había estado muerto, pero que ahora él descubre que estaba vivo, y sus hijos, sus otros hijos, sabían lo que habían hecho. Él se dirige hacia Egipto porque su hijo lo llama y le dice: ven, estoy vivo. Y él va y obliga a sus otros hijos a que tienen que ir con él. Entran a Egipto, viven de manera excelente hasta que llega un momento en que se hacen más numerosos que los egipcios. Los egipcios tienen miedo, cambian de rey y llega un rey que siente miedo, porque dice: si entramos en guerra con otro pueblo, los descendientes de Jacob se van a poner en contra nuestra. Y decide que la forma de dominarlos es esclavizarlos. Los esclaviza por un tiempo y luego Dios los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. Ese es el pueblo que está allí, frente a ese lugar. Ellos tienen que recordar que son descendientes de Jacob para poder recordar y aceptar que para ellos hay una promesa de Dios. Aquella tierra que está enfrente les pertenece. Y Dios ha prometido: los voy a meter y les voy a entregar esa tierra. Allí están, son los descendientes de Jacob. Tienen la promesa de Dios, reiterada una y otra vez a través de generaciones. Desde el tiempo de Abraham
aprendieron a andar y a caminar y a vivir en obediencia a Dios. La promesa era en parte, si ustedes hacen lo que yo les mando, les va bien. Si hacen lo que les mando, les va bien. Tenían que guiarse de esa manera. Y ahora les toca hacer lo mismo, porque Dios ha dicho que en aquella tierra, para que les vaya bien, tienen que hacer lo que Él les manda. Independientemente de lo que encuentren en la tierra, la promesa de Dios es, si hacen lo que yo les digo, les va bien. Y nadie les podrá hacer frente en toda su vida, porque soy yo a través de ustedes. Esa es la promesa de Dios. Ahora, hay un detalle que ellos deben recordar. Esa generación que estaba allí delante del río Jordán, no era la generación que había salido de Egipto. La generación que salió de Egipto pereció en el desierto porque no le creyeron a Dios. Deuteronomio capítulo 1, versos 34 al 40. Allí está la historia cuando Dios le dice, por no haberme creído, no entrarán a la tierra prometida. No entrarán. Así que ellos tenían que recordar ese episodio de esa generación que eran sus padres, sus abuelos, era una generación entera que había salido de Egipto. Y que el castigo por no creerle a Dios, bueno, el que no cree a Dios no entra a la tierra prometida, así de sencillo. Ellos tenían que creer eso, se le conoce como la generación perdida del pueblo de Israel. Ellos estaban allí, sabían lo que Dios había prometido, sabían lo que había pasado a sus antepasados recientes, pero la tierra prometida estaba enfrente. Y el que estuviera allí les indicaba que por lo menos en parte Dios había dicho la verdad. Allí estaban. ¿Qué hacer para entrar? ¿Qué hacer para entrar? ¿Qué hacer para que se inicie la construcción de lo que es Israel hasta hoy? ¿Qué hacer? Dice el texto bíblico allí en Josué capítulo 24, vamos a leer los primeros 7 versos. Capítulo 4, perdón. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron detenidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estaban allí, habían ya entrado, parte del pueblo había pasado aquel caudaloso río como por tierra seca. Y Dios hace algo interesante. Le dice a Jacob, toma 12 piedras. Escoge 12 hombres, uno de cada tribu,
y que tomen cada uno una piedra y la carguen y la lleven y levanta un monumento. En aquel tiempo era la costumbre, los monumentos se hacían con piedras, se hacían montones de piedras. Y levanta ese monumento en el lugar donde ustedes van a pasar la primera noche después de haber entrado a la tierra prometida. Fíjese qué interesante, porque uno podría decir, piedras van a quedar allí, posiblemente no las vuelvan a ver, simplemente están allí. Pero Dios no solamente está mirando el momento, que el momento es un presente vivido por ellos, es una experiencia, pero es una experiencia para ellos. Un proverbio dice que el que tiene una experiencia nunca estará a merced del que tiene una palabra o una narración. Nadie podrá negarme que Dios sana de cáncer, porque yo fui sanado de cáncer. Recuerdo una persona que se enteró y me decía, no puede ser, si tú te ves bien, te ves. Y me dice, para ver, y hago así y levanto la camisa y se queda mirando y me dice, ¿puedo tocar? Le digo, toca. Y me palpa allí donde está la herida y retira la mano así y me dice, ay, se siente el vacío ahí adentro. Y yo le dije, simplemente ahí tuve cáncer en el riñón y lo perdí. El que tiene una experiencia jamás estará a merced del que tiene una narrativa. Porque lo que yo he vivido, lo que usted ha vivido, lo que una persona ha vivido, es real, no se puede negar. No importa qué le digan, usted lo vivió. Le dijeron al ciego en el tiempo de Jesús, el que te sanó era un charlatán, y el ciego le dice, yo no sé qué era. Lo que yo sé es que a mí me sanó. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero a mí me sanó. ¿Sí? Y lo que Dios invitaba a los israelitas aquí era levantar un monumento o señal que sirviera en primer lugar para esa generación de lo que Dios había hecho. Cada vez que alguno de ellos pasara por allí y viera aquel montón de piedra, iba a recordar, aquí pasamos la primera noche después que habíamos atravesado el Jordán como por tierra seca, porque Dios lo dividió, cuando el arca, símbolo de su presencia, en hombros de los sacerdotes, entraron al agua, el agua se dividió y nosotros pasamos como por un camino. Nadie les podría decir lo contrario, porque ellos lo habían vivido, era parte de su vida, parte de su experiencia, parte de lo que alimentaba y le daba sentido a su presencia en aquel territorio. Estamos aquí porque Dios nos trajo. ¿Y cómo sabemos que Dios nos trajo? Porque a través de nuestra vida han sucedido cosas que desde el punto de vista humano son imposibles. Solo Dios las ha hecho. Nos sacó de Egipto siendo esclavos. Nos hizo atravesar el Mar Rojo, o el Mar de Juncos, como se llamaba en aquellos tiempos. Hoy algunas Biblias lo traducen así, el Mar de Juncos, como por tierra seca. Pero como aquella generación murió, Dios ahora les hacía atravesar el Jordán para que esta nueva generación también supiera que el mismo Dios que los sacó de Egipto
El mismo Dios que hizo que sus padres y abuelos atravesaran el Mar Rojo, era el mismo Dios que ahora estaba haciéndolos a ellos atravesar el río Jordán para que supieran que aunque no lo veían, Dios estaba allí y estaba con ellos. Era un testimonio para ellos, pero también era un testimonio para sus hijos, porque eso iba a estar allí. Y sus hijos en algún momento van a preguntar, porque los niños tienen una etapa en que preguntan todo, hasta lo que no deben. Recuerdo una anécdota de un sobrino, de un primo de mi esposa, que no se las voy a contar. Sí se las voy a contar. Él estaba en la escuela, estaba pequeñito, y entonces comenzaron a hablarle de la reproducción humana y todo lo demás, y un día él llega a la casa y le dice, abuela, abuela, ¿por dónde nacen los niños? Y la abuela le dice, ¿no? Así normal, ya los hijos le habían dicho, mamá, cuando te pregunten los niños, contéstale bien, no los vayas a regañar, eso es normal. Está bien. Abuela, abuela, ¿por dónde nacen los niños? Y la abuela le contesta. Y entonces él se le queda mirando y dice, yo quiero ver. Chiquillo de camisa. Porque hay una etapa en que el niño todo lo pregunta y todo lo quiere saber. Recuerdo un vecinito que teníamos, mi esposa y yo, hijo de un gran amigo nuestro, que había días que él se levantaba y, por ejemplo, él decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, Johnny, esa es una televisión. ¿Y para qué sirve? Ah, para ver las noticias. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que ver las noticias. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que pasan. ¿Por qué? Bueno, era un porqué interminable. Hasta que ya uno le decía, ya, Johnny Lin, ya. Se quedaba mirando y al final decía, ¿por qué? Porque te tienes que ir para tu casa, vete. Es característico de los niños. Pero fíjense que es interesante, Dios está aprovechando esa etapa infantil para que la siguiente generación aprenda que el Dios en que creen sus padres ha dejado pruebas de que Él es real. Cuando tus hijos te pregunten qué significa ese monumento, tú les dirás que el Dios de Israel dividió las aguas del río Jordán para que el pueblo de Israel pasara como por tierra seca. No es solamente un testimonio para ti, es un testimonio que te dará la oportunidad de contarle a tus descendientes que el Dios en que tú crees es real y que ellos también pueden creer en ese Dios, en su Dios. Es un doble testimonio para ambos, para los dos. Uno para que no se olvide y el otro para que sepa. Porque Dios no solamente tiene interés en la generación presente, Dios quiere que todos los hombres de todas las generaciones sean salvos. Es el propósito de Dios. Entonces Dios mismo va construyendo para que los demás también se enteren de que Dios es real y que hay un ser supremo que gobierna todas las cosas.
Hay un ser supremo que todo lo gobierna. Independientemente de que usted y yo creamos, somos conscientes que hay cosas que no podemos explicar. Que querramos negar a Dios, bueno, esa es decisión de cada uno. Pero hay cosas que usted y yo no podemos explicar. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, no era creyente, tenía unas controversias con compañeros que eran creyentes y les decía de todo, desde tontos hasta lo que usted no se imagina, porque era mal hablado también. Pero siempre me iba con preguntas hacia la casa, porque yo decía, ¿y eso cómo lo explico? ¿Será verdad o será mentira? Porque no tienen explicación. Dios es real. Era un beneficio doble, repito, para la primera y la segunda generación de los que entraban a la tierra prometida. También ellos tenían que aprender a obedecer a Dios. Cuando el arca estaba en el centro del río, eso está en los versos del 10 al 12, recuerden, estamos en el capítulo 4 de Josué. Dios le dice a Josué, dile a los sacerdotes que se queden allí. Mientras tanto tú haz todo lo que yo te he mandado a través de Moisés. ¿Para qué? Dice, para que todos los que pertenecen al pueblo puedan pasar de la misma manera como por tierra seca. Que no se quede nadie que quiere pasar del otro lado. Tú tienes que preocuparte como sacerdote de estar allí mientras todos los interesados pasan a la tierra prometida. Porque para eso han llegado hasta ahí, para entrar a la tierra prometida. Y tenía que ser un esfuerzo de obediencia a Dios en conjunto. Todos deben entrar, todos deben pasar. Si Dios ha utilizado a los que llevan el arca, que es símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, para detener las aguas delante del pueblo, para que puedan pasar, entonces ellos deben permanecer allí hasta que todo el pueblo haya atravesado y entrado a la tierra prometida. Es la conciencia de que en el camino de Dios cada uno de nosotros debe aportar con esfuerzo, con sinceridad, dando lo mejor para que todos seamos beneficiados. Y significa hacer lo que Dios manda, hacer lo que Dios quiere. Es interesante cuando acá, por ejemplo, hacemos el Día del Amigo y dice la pastora, bueno, no vamos a mandar a cocinar, sino que va a ser de traje. Yo traje poroto, yo traje bacalao, yo traje... Y es interesante porque la impresión que a mí me queda es que todos comemos rico porque hay de todo. Y cada uno come lo que le gusta. Curiosamente es el aporte de todos. Incluso de los que somos medio perezosos y traemos Kentucky, hay gente que le gusta el Kentucky y sale satisfecha porque comió Kentucky. Sí. Yo no sé por qué algunos se miran. Yo vi a alguien que miró a Olmedo así como diciendo, tú eres uno de los que no cocina. En la contribución de muchos, el beneficio es mayor. Entonces Dios les hace un llamado aquí público
para diciendo, esfuércense para permanecer donde deben estar hasta que todos hayan pasado. Hay otro detalle interesante en el verso 14. Dice el texto en el verso 14 que desde ese momento en que Dios utilizó a Jacob para dividir el río, dice el texto, que Dios le construyó un testimonio a Jacob para que los israelitas le obedecieran, le creyeran a través de toda su vida, como lo habían hecho con Moisés. Moisés fue el gran legislador de Israel, pero había muerto. Ahora estaba Jacob enfrente, puesto allí por voluntad de Dios, y Dios, escuche esto, Dios que lo había puesto allí, se estaba encargando de que la gente le obedeciera a Jacob y que creyera en Jacob como lo habían hecho con Moisés, porque Dios necesitaba que en la obediencia ellos entraran y lograran lo que Dios había determinado para ellos. Quien le construye un testimonio verdadero es Dios, no es Él. ¿Y cómo se lo construye? A través de las diferentes dificultades que encuentra en el camino. Oído a esto. Oído a esto. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y este por qué está ciego? ¿Porque pecaron sus padres o él? Y Jesús le dijo, ni los unos ni los otros. Dios lo ha hecho para hacer una señal, para que ustedes crean. Y después la gente andaba por allí preguntándose. Y él simplemente decía, Él me sanó. Es Dios el que construye el testimonio de tu vida. Las dificultades que encuentras frente a ti no son para derrota. Lo que Dios permite siempre es para que tú sepas, para que confirmes que Dios es real. Que no hay otro. No hay otro. Dios es real. Y Dios quiere hacerlo también contigo. Lo peor que podemos hacer frente a la dificultad es maldecir. Es inversión de tiempo en lo que no aprovecha. ¿Tienes dificultad? Acércate a Dios. ¿Estás contento? Agárrate de Dios y glorifica a Dios. Nunca te separes de Dios, porque Dios está haciendo algo contigo y algo en ti que de otra manera no va a suceder. No va a suceder. Jacob no es el favorito de Dios. También lo somos tú y yo. Y Él está haciendo lo mismo, porque a todos nos ama por igual. Necesita que nosotros creamos. En los versos de este capítulo 24, del 4 al 19, Dios les hace saber a los israelitas que aquel monumento que Él mandó a levantar no son testimonios solamente para que aquella generación no olvide, sino que también, como dije antes, es testimonio y oportunidad para enseñar a sus hijos,
Pero además dice el texto, en estos versos del 19 al 24, que aquel monumento es testimonio para que los demás pueblos que no conocen a Dios sepan que Dios es real. Y que el mismo Dios que estuvo con Moisés, a quien ellos conocieron, y que abrió el mar rojo, ahora está con Jacob, con Josué, y está con la generación presente, abriendo el río Jordán e introduciéndoles a la tierra prometida. Es el mismo Dios. Y todas las veces que tenga que repetir algo maravilloso, lo va a hacer, porque es Él a través de ti, para que el mundo sepa que solamente Él es Dios. Solamente Él es Dios. En estos días vi un testimonio del presidente de El Salvador. Le preguntaron qué había hecho para poder derrotar a las pandillas en El Salvador sin que hubiera ningún muerto. Y él dijo, bueno, hubo un momento en que no sabíamos qué hacer, porque eran 70,000 pandilleros contra 4 millones de habitantes. Y decía él, si cada pandilla, y en un día, creo que en un solo día, no recuerdo cómo es, pero habían asesinado a un grupo elevado de personas en un solo día. Y él dijo, nos reunimos todo el gabinete para ver qué íbamos a hacer. Y la conclusión fue que era casi imposible hacer algo. Estábamos a punto de rendirnos. Porque nosotros dijimos, si hacemos que se enojen y cada pandillero decide matar a un habitante por día, en un día tendremos 70,000 muertos. Y le dice el periodista, ¿y qué hicieron? Y él dijo, orar. Nos pusimos a orar, porque no sabíamos qué hacer. Y le pedimos a Dios que nos diera la victoria y que hubiera la menor cantidad de bajas posible, tanto de la población como del ejército. Y añadió, no hubo ningún muerto. Y cuando llegó el tiempo en que el ejército comenzó a entrar para recoger a los pandilleros, sin saber por qué, los encontraban escondidos hasta en cuevas, llenos de terror. Y los capturaron uno a uno. Y no hubo ni una sola baja, ni de civiles, ni militares. Y añadió él, la victoria primero la logramos espiritualmente. Le dijo Dios a Josué, es para que otros pueblos que no conocen todavía a Dios sepan que tu Dios es real. Es un testimonio que está Dios construyendo. Porque Dios no solamente está interesado en mi salvación. Pues yo me alegro de cuando fundé esta iglesia. Comenzamos en una casa.
Y a través del tiempo mucha gente ha conocido al Señor. Algunos no están acá por diferentes razones. No significa que todos dejaron de ser creyentes. Y cada vez son más. Dios no solamente está interesado en que yo conozca al Señor. Dios está interesado en que mi familia conozca al Señor. Dios está interesado en que tu vecino conozca al Señor. Dios está interesado en que toda la gente conozca al Señor. Dios lo quiere hacer. Y simplemente te está dando la oportunidad a que en cada situación que tú vives, confíes en Él, Él haga un milagro, haga algo que a ti te permita contarle a otros lo que Dios ha hecho. Para que los tuyos y los demás sepan que Dios es real. Cuando alguien te pregunte, no le cuentes un cuento, no te inventes una historia. Dile lo que Dios ha hecho. Cuéntale lo que Dios ha hecho. Dice el texto bíblico que cuando los israelitas atravesaron aquel lugar y comenzaron a entrar en la tierra prometida, habitada todavía, cuando llegaron a Jericó, ¿qué le dijo la mujer que vivía sobre el muro y que recibió a los primeros 2 espías? Le dijo, estamos llenos de miedo, porque hemos oído lo que su Dios ha hecho con otros pueblos y tenemos terror, tenemos pánico, tenemos miedo. Muchos de esos pueblos le declararon la guerra a Israel, pero otros fueron inteligentes. Le dijeron a los israelitas, ¿saben qué? Como ya sabemos que ustedes nos van a derrotar, entren a la tierra. Es de ustedes, nosotros vivimos junto con ustedes. Y si ustedes quieren, también creemos en su Dios. Y varios de esos pueblos quedaron allí mezclados con Israel. Varios. Porque fueron inteligentes. La voluntad de Dios es que todos crean. Ahora, usted y yo podemos decir, está bien, eso fue en el tiempo de Moisés y de Josué y de Jacob y toda aquella gente. Pero resulta que cuando venimos al Nuevo Testamento, al tiempo de Cristo, encontramos que Cristo convalida el mismo procedimiento. Capítulo 5 de Marcos, versos 19 al 20. Está anterior, es todo el capítulo. Lo que conocemos como el endemoniado gadareno, o el endemoniado de Gadara, al cual el Señor liberó. Dice el texto que andaba desnudo, vivía en los sepulcros, lo amarraban, rompía las cadenas y andaba gritando de día y de noche y nadie lo podía detener. Cuando oye que Jesús está allí, llega delante de Jesús y le dice, Jesús, hijo de Nazaret, ¿qué tienes conmigo? Y el Señor reprende a los demonios, salen de él. Y dice el texto más adelante que lo encontraron después vestido, sano y en su juicio cabal. Las 3 cosas que había perdido bajo el influjo demoníaco, el Señor se las devolvió en un momento. Cuando él se ve libre, dice el texto que intentó ir con el Señor y el Señor le dijo no. Anda a tu casa y a tu gente y dile lo que yo he hecho por ti. Media vuelta, él pertenecía a lo que se conoce como la región de Decápolis, 10 ciudades. Él se va. Dice el texto, y comenzó a pregonar lo que Dios había hecho con él en Decápolis. Seguimos leyendo el Evangelio y posteriormente el Señor regresa a esa región.
aquella gente que después de liberar al demonio y que los cerdos cayeron al río, le dijeron al Señor, vete de aquí que no te queremos. Cuando este hombre comienza a pregonar entre ellos lo que el Señor había hecho, dice el texto que al regresar el Señor, lo recibieron multitudes. Porque es el testimonio de uno igual que nos dice, ¿sabes qué? Dios a mí me salvó, me sanó, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es alguien igual, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Si con Erika lo hizo, conmigo también, porque Erika no es ni mejor ni peor que yo. Entonces también yo tengo oportunidad. Y se va en progreso con el conocimiento de que Dios es real y que Dios entre nosotros está haciendo cosas. Anda a los tuyos y diles lo que Dios ha hecho por ti. Fueron las palabras de Jesús. Pero vamos a otro capítulo, Juan capítulo 17, verso 21. El Señor está orando por sus discípulos, por sus 12 discípulos, y llega un momento en la oración, en el verso 21, que en su oración dice, Padre, yo no te pido solamente por estos que están aquí, sino que te pido por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Esta gente contará a otros lo que yo hago con ellos. Y cuando ellos le cuenten a otros, otros van a creer y van a venir. Así que desde ahora yo te pido que a ellos también los bendigas, no solamente a los que están aquí, sino a los que han de creer por la palabra o testimonio de los que están aquí presentes. Y como yo sé que estos hablarán y sé que aquellos creerán, desde ahora los bendigo pidiéndote a ti por ellos. ¿Quiénes serán los que crean? Tal vez sea un hijo, un padre, una madre, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. En estos días llamé para invitar, no sé si va a venir, ojalá que venga, el 23 que tenemos el Día del Amigo, a una amiga, compañera de cuando estaba en escuela secundaria. Y me dijo, sí, quiero ir, quiero ir. Y si voy, voy a llevar a mis 2 hijas, con sus hijos y sus esposos. Me dijo, ¿y cómo estás? Le digo, bien, estoy bien. ¿Y aquel cáncer que tuviste? Le digo, no, ya no lo tengo, gracias a Dios. Me dice, ay, qué bueno, yo quiero estar ahí. Si voy, llevo a mis 2 hijas con sus esposos y sus hijos. Ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque tu amor y tu misericordia son para siempre, Señor. Desde tiempos pretéritos
hasta tiempos que ni siquiera calculamos. Tú sigues siendo Dios porque eres eterno, porque eres único. Porque, Señor, tú amas a tu creación y tienes la decisión de que a los que creemos nos vaya bien. Gracias, Dios, porque así ha sido hasta hoy. Y creemos que seguirá siendo, Señor, siempre de esta manera. Que a los que creen en ti les irá bien. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran bondad. Gracias, Señor, por los que en este momento enfrentan dificultades. Te pedimos en el nombre de Cristo que esa dificultad sea parte de la construcción del testimonio que tú estás creando para ellos, para que muchos más sepan que tú eres Dios. Y que, Señor, esa dificultad concluya en el tiempo determinado por ti de la mejor manera. Cada problema con su solución, con su respuesta, para que el mundo sepa que tú eres Dios y no hay otro. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.